Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca, y hoy toca pelis, y hoy toca El silencio es un cuerpo que cae. Es Ah, una filmación argentina del año 2017, hecha y actuada, entre otras personas, por Agustina Comedi. actuada, ¿vos te parece que esto está actuado? Bueno, sí sabía que ibas a saltar con eso. Hecha por Agustina Comedi, una joven que se entera, uniendo ciertos cabos, que su difunto padre había tenido una vida, era homosexual y había tenido, Había tenido una había vida. tenido, Sí, una no, vez no, vivió el padre. quiero decir sí, bueno, sí, tuvo una vida, eso es indiscutible. Pero bueno, digo que había tenido que abandonar esa vida por su deseo de ser padre. Así que gracias a distintas cintas que su propio padre fue filmando, su padre Jaime, ella descubre que él había vivido más de 10 años con diferentes grupos abiertamente gays, incluyendo el propio obstetra que ayudó a dar a luz a Agustina. Y creo que con la misma cámara que usaba su padre, Agustina se dedica a entrevistar a diferentes personas que formaron parte de aquel mundo secreto en el cual su padre había estado. En estas entrevistas, además de varias intimidades del padre Agustina, oímos de primera mano lo difícil que era ser homosexual en los 70-80 en Argentina y el choque que fue para esta gente ir, por ejemplo, a Miami, donde había hoteles o playas exclusivas para gays y ahí realmente se sentían libres. Entonces, ellos mismos decían que no podían creer lo bueno que estaba no estar en Argentina. Hacia el final nos enteramos que un personaje muy querido para Jaime, y ya diremos quién, Ahora, no te estás. muere. No, pero, ¿por qué te estás adelantando tanto? ¿Por qué tenés que contar toda la película? Tienes razón, sí. Bueno, hacia el final nos enteramos de algo y ya veremos cómo repercute en alguien o en alguienes. ¿Querés Ocurren. ampliar? No, está bien así, la verdad. Ah, muy bien. No me digas que. Eh, Dios mío. ¿Qué rompiste? Puede que haya. Oh, nada, detalle. Vos sí. Bueno, cinematografía. Es difícil hablar de cinematografía porque en este caso yo elijo una postura totalmente a favor de esta película y sin embargo creo que la cinematografía no existió prácticamente. Quiero decir, las cosas que yo suelo destacar en cinematografía. Y es totalmente entendible, ojo, porque acá hay una persona real, de carne y hueso, Agustina, que repentinamente recibe este sacudón que la moviliza a llevar adelante toda esta producción que acabamos de ver. Entonces, no le puedo exigir un plano secuencia, un enfoque bello o un estilo, no sé, que tenga reminiscencias de Kurosawa. Creo que sería injusto y creo que la búsqueda de ella pasaba totalmente por otro lado. Y bueno, habiendo dicho esto, yo a la cinematografía la sentía absolutamente intuitiva, muy poco estudiada, muy poco pensada y ejecutada a lo bruto, si me permitís. Que es quizá lo mismo que haría yo, ojo, pero bueno, yo no vería una película mía. Este, entiendo el valor simbólico de haberlo hecho justamente con la cámara de tu papá, pero bueno, Pero. Pero a ver, la mayoría de la película son. O sea, es una edición entre las entrevistas y el sí, viejo. Y bueno, pero yo entiendo que las entrevistas las hizo con la misma cámara que dejó el padre. no Puedo sé, estar no. equivocado. Yo diría que no. Pero a lo que iba es a la calidad de la imagen. Yo creo que aún las actuales, quizás por la forma en la que estaban retratadas, también parecían de 30 años antes, como las originales. Y de alguna manera creo Usted se tiene que que eso, arrepentir de lo que dijo. que eso puede dificultar el acceso a esta película del público más exigente o menos comprometido con esta lucha, con esta causa. Porque yo sé que a nosotros nos decís de qué se trata la película y inmediatamente la vemos y ponemos, nos posesionamos a favor de este protagonista que tuvo que vivir todas las cosas que ya hablaremos. Pero a una persona normal ve los primeros 5 minutos, normal, quiero decir, a una persona ajena a estas sensibilidades, si querés, ve los primeros 3 minutos y dice, yo no puedo ver esta película. Y bueno, Una persona que ve una película por el espectáculo. exacto, sí, bueno, gracias por interpretarme. Entonces estás alejando a esas personas que son miles y millones y vos querés que este mensaje llegue a ellos y los estás alejando de esta manera también. Entonces acá se vuelve a dar esto que yo tanto marco, que la historia es tan poderosa en sí, y otra vez es una historia real, que va a funcionar hagas lo que hagas. Entonces podés hacer cualquier cosa. Bueno, ya hablé de imagen fea y de enfoques a lo bruto. El sonido no fue un problema nunca. Por suerte se escuchó todo lo que tenía que escucharse. Y por suerte a mí me gustó, a mí no me gusta, digo, el exceso de sonido, el exceso de edición de sonido, quiero decir, que ya pasa a sentirse falso o pasa a omitir ciertos sonidos que le dan naturalidad a la cuestión, esta cosa callejera que yo siempre marco.
Y cosa que acá no hubo ningún, que yo haya captado, ninguna edición de sonido. Entonces me sentí muy cómodo en ese sentido. Y cabe destacarlo porque el gran poder que tiene esta película radica en el discurso, más allá de alguna imagen que puede llegar a ser fuerte. Y solamente me queda hacer un apartado sobre la edición. También me pareció bruta y torpe y hecha una sola vez y a las apuradas en un programa que yo mismo puedo bajarme. Entonces, varias de las filmaciones que incluyó en la película final no me interesaron, o sí me interesaron unos 15-20 segundos para entender el contexto y las energías que se manejaban, pero después la escena por ahí duraba un par de minutos largos y a mí se me llegaban a volver pesadas, digo. Eh, Porque no me agregaban nada nuevo y ya te digo, yo que soy una persona que ya estaba a favor de esta película, ¿no? ¿Me podrías Entonces, dar un ni, ejemplo? sí, distintas charlas, distintos paseos en los que no se decía nada, distintas paneos del zoológico, o del agua. Las O sea, grabaciones familiares. claro, sí, ponele. Las voces en off decían cosas interesantes que yo quería escuchar, pero no sé, a veces como que se colgaba un poco. Y ya te digo, si esto lo pensé yo, imagino lo que puede llegar a pensar alguien que ve esto por el espectáculo, como bien decíamos. Después hubo una escena hacia el final, cuando ya habían anunciado lo que iba a pasar con Jaime, subiéndose a ese caballo, Ujú. que agarraron una toma de un camino y la ralentizaron al máximo, entonces iba pasando cuadro por cuadro lentamente, con un pequeño golpe grave y frío en cada cambio de imagen. Eso a mí me encantó, me pareció fuertísimo y era una toma de un camino que no decía nada por sí sola. Entonces, con muy poquito logró un escalofrío interesantísimo, por lo menos en mí. Y con muy poquito más, le hubiera dado otro marco a esta historia. Ahora cierro la ventana porque estoy escuchando a mi perro. Pero lo que quiero llegar era que alguna vez este, un entrevistado de nuevo, los entrevistados eran personas, no personajes. Y le pidió ponerle no grabar, esto que voy a decirte no quiero que sea grabado, ¿no? Te voy a contar una infidencia. Y Agustina engañó a la persona No. entrevistada, dejó de captar la imagen, pero siguió grabando el audio. Entonces, yo no termino de entender, vos por ahí me lo podés, ay, me está matando mi perro, vos por ahí me lo podés aclarar, si, si igualmente editó esta parte o si esta infidencia que la mina no quería que salga al aire salió en la película. Este, pero a mí, ¿por qué? Porque a mí no me pareció ningún secreto lo que después dijo, no me pareció algo digno de querer ocultar, ¿se entiende? Pero de no ser así, yo estoy totalmente en contra. Primero por el engaño de que fue víctima la persona entrevistada, y después porque de alguna manera estás violando la manera en la que esa persona prefería cuidar la memoria de un ser querido. Eso a mí me pareció detestable. Si es que fue así como yo digo, porque capaz que sí lo edito. Y después digo que la directora pudo haber escuchado lo que dijo esta persona y después narrado en voz en off ese mismo dato, pero que no salga, que no parezca que sale de la voz de este personaje. Me pareció como una burla de alguien que confió que realmente dejaste de usar la cámara. Aún así, ya para cerrar, digo que yo estoy totalmente a favor de esta producción, más allá de que me tuve que centrar en cosas negativas porque no encontré mucho positivo además de esta escena ralentizada de la que hablé. Dale vos. Bueno, contra esto que vos decís, yo no escuché en ningún momento que le quieran, che, no quiero, esto te lo digo en confidencialidad o lo que sea. Sí, cuando dejó la cámara en pausa en la cara de la entrevistada y siguió el audio. Después, si querés, te paso el momento. No, recuerdo en qué momento pasa, pero no escuché que Ok, le hubiese dicho. O sea, sé a lo que te referís, ok, ok. pero no escuché que le dijese eso en particular. Y bueno, detalles. Detalles. Coincido con vos en que esta película tiene varias escenas que se sienten, digamos, como muy pesadas o innecesarias, ¿no? Lo entiendo desde el contexto por ahí de la familia, mostrarnos algo de la familia, pero después por ahí tenés muchos de, qué sé yo, la directora cuando era chica, cuando era una nena en la escuela, en un Ujú. acto. Y una o dos veces está bueno verlo, ¿no? Para, digamos, ver por ahí la relación que tenía el padre o cómo se fijaba en ella y todo eso. Totalmente. Pero después todo el resto de las veces como que bueno, está bien, sí, ya lo entendí. Entiendo que se querían mucho. Pero bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Así que sí, por momentos se sintió como que se alargaba con algunas cosas. También hay una escena de, por ejemplo, que es nueva, o mejor dicho, no utiliza, no, una grabación preexistente, que son unos chicos ahí, no sé si debajo de un puente o qué sé yo, que están ahí boludeando. Tirando piedras. Sí, y es como, bueno, qué sé yo, no,
Ujú. No me fascinó esa escena. Sí, hay otra escena en la que vemos unos chicos bailando, que se terminan besando y demás. Eso está bueno porque, digamos, mostrar el cambio, por ahí ver como dos personas jóvenes ahora se pueden expresar, ¿no? En este caso, dos chicos homosexuales. Están buenos esos detalles, pero en el caso de la primera escena no entendía por qué. No entendía qué le agregaba a la película, que nos estaba queriendo decir la película. Entonces se siente eso, que tiene varias escenas que por ahí son como superfluas o que no están ayudando en nada en la narrativa con la que venimos. Contrario, por ejemplo, a todo lo que sea la vida del padre. ¿No? Cuando te Sí, mostraba sí, las sí. cosas que él disfrutaba hacer y demás, era como que constantemente estábamos descubriendo este personaje. Ver lo que hace la directora, lo que hacía la directora cuando tenía 6 años, y va a ser lo que hace un pibe de toda la vida, a menos que le haya pasado algo muy dramático. Sí, Y aparte bueno, era descubrir el personaje a la par de ella, porque uno entiende que ella también estaba descubriendo a su propio padre. claro, sí, tal cual. Así que nada, me pareció. Nada, me parecieron elementos bastante débiles de la película. Yo tengo que decir que me molestó el audio también. Mira, Y me molestó porque alguna de las entrevistas me costó mucho lo. ¿Qué decir? Por ejemplo, la primera es una en la que están hablando, no es una entrevista, pero está hablando la directora con, no sé si una prima o lo que sea, en una piletita. Y ahí me costaba mucho escuchar lo que estaban diciendo. Después también, cuando hablan sí, varias señoras, me falló un montón ahí. Entonces, es como que son elementos con los que tuve problemas. Ojalá no hubiese sido así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? estamos acá para describirla. Y sí. Este. ¿Sigo? No, todavía no terminé yo, aunque no tengo mucho más para decir, pero no terminé. Perdón. Eh, entonces me parece que no tuvo elementos que no fueron efectivos, no elementos que era como, bueno, sí, dale, por favor pasa, veamos algo más, qué sé yo, más tiempo de entrevistas, algo, de ponerme a hablar gente, porque todas las entrevistas me parecieron que en general eran muy interesantes, no era este vistazo a un mundo oculto, un mundo tan particular, ¿no? De gente que fue tanto perseguida en la época en la que el padre, el padre de ella, Jaime, estuvo activo en lo que era tanto la comunidad gay como en la comunidad eh, política, en el Ujú. activismo comunista. Así es. Así que había mucho de ahí de interesante para hablar, para seguir. Nada, estaban buenos esos momentos, me parece que estuvieron bien interpolados con las varias imágenes de las películas en las que se le mostraba a Jaime y demás. Y también inclusive con algunas escenas, después vemos escenas que también son nuevas, por ejemplo, de algún... me sale decir rodeo porque pienso en Yankee yo. Eh, Sí, pero sí. Doma de caballos. Jineteada. Sí. Jineteada, sí. Que me parece que estuvieron bien agregados en el contexto de lo que estaban pasando en la película. Ya hablaremos cuál era ese contexto. O yo en particular Ujú. quiero hablar de eso. Dale. Así que nada, tiene buenos momentos la película, pero sí, no destaca por su necesariamente por su edición, o tiene momentos que se alargan demasiado, y en el sonido, como dije, yo tuve problemas. Pero por suerte algunas de las entrevistas más interesantes, que eran justamente gente que lo conocía a Jaime dentro del movimiento, personas que por ahí eran gays o personas que eran trans, eh, en los momentos en que estaban hablando en cámara se les escuchó muy bien, así que bueno, eso fue por suerte, no se me dio ese Ujú. problema. De hecho, la película en la página ni siquiera tenía subtítulos, así que me quedé pensando, ¿cómo hace una persona sorda? ¿No? Y no, Exacto. fue como ahí también un error de la página. Por las dudas es la página cine.ar, si no me equivoco, en la que está la película gratuita para ver. Ujú. Así que nada. Y bueno, eso es lo que tengo para agregar para comentar de cinematografía. Voy a vos. Muy bien. Y yo abro con actuaciones. Creo que no hubo actuaciones. Como ya dije, eran personas reales. Ahora, digo, ahora en el 2017 o en los 80-90, cuando eran las grabaciones originales, era gente real. Lo que sí puedo destacar es que a esta gente real yo no los sentí inhibidos ante esta cámara, o quedándose con cosas sin decir o sin saber explicarse a sí mismos. Entonces creo que para eso sí influyó mucho quizás la calidez de Agustina, para que en primer plano esté su búsqueda por saber quién fue realmente su padre, y que la gente entrevistada se olvide que estaban siendo filmades, más allá de que alguno que otro miraba fijo a la cámara, cosa que detesto. Realmente el discurso pasaba mucho más por el lado de quién fue Jaime, y por ende quién fue Néstor y quién fue toda esta gente, mucho más que por Agustina con su cámara, ¿no? Ujú. Pudo sacarse a sí mismo del centro en ese caso. Entonces, se sentía, por lo menos yo, sentí un clima íntimo en esas charlas, un profundo amor hacia Jaime, como motor de todo,
y esto que los obligaba a los entrevistados realmente a abrirse y a contarle la verdad, aunque sea sus opiniones, pero de no guardarse nada con Agustina. Incluso si eso significaba hablar mal de otra de las personas que también iban a ser entrevistados, o hacerle alguna crítica al propio Jaime, Ujú. que en algún momento también fue bastante criticado. Entonces, no, tampoco estamos hablando de una lavada de cara, de una chupada de medias. Entonces, se sostuvo un nivel bastante sincero, y eso yo por lo menos lo aprecio. Claro. Después, los entrevistados tenían la valentía, quizás como ya dije, el clima de intimidad le facilitó la valentía de decir cosas totalmente crudas, como la forma en la que no estuvo Jaime en la muerte de la que ya hablaremos en guión, la muerte de un personaje que me retaste hoy cuando le iba a decir. Por lo menos a mí eso me pareció lo más fuerte de la producción, entonces se lo reconozco como, no sé por qué lo digo en actuación, pero tampoco hubiera dicho nada acá. También me parece muy poderoso ver a tanta gente de tan avanzada edad y al mismo tiempo de mentes tan abiertas y vidas tan jugosas sobre todo. Cosa que nada común, por lo menos para mí, en mi pequeña ciudad cristiana y bastante clásica, ¿no? De mentes donde yo veo un viejo y enseguida pienso, no, no, ¿qué le vas a decir si mira la edad que tiene? ¿Cómo no va a opinar lo que opina si es una persona vieja? Bueno, se ve que no, es una linda lección para mí mismo ver que no es tan cuadrado. Y después me quedó mucho, y ya te dejo, esto de una de las mujeres que se arrepentía de haber sido tan ignorante, de no querer compartir toalla con Néstor, porque Néstor era gay y le tenían miedo al SIDA. Entonces, me dolió mucho miedo a mí, perdón, me dolió mucho a mí que esta gente haya quedado tan golpeada. Un gesto tan pequeño, porque no es que estaba golpeada por la muerte de Néstor, estaba golpeada por, por ese gesto de rechazo hacia él, ¿no? Y eso de verdad que me puso triste, ver una persona que quedó tan marcada y fue lindo verlo, o sea, fue lindo, fue fuerte, digamos. Bueno, actuaciones tuyas. Muy bien. La verdad que no voy a decir mucho por acá, o mejor dicho, no, probablemente no diga nada. No considero, digamos, que haya habido actuaciones. Disfruté Ujú. ver a las personas en cámara, se sintieron, para mi gusto, me parece que hubo mucha comodidad hablando, ¿no? De tópicos que eran bastante difíciles. Este. Y muchas veces no. Dolorosos, ¿no? Épocas terribles para personas que tanto sufrieron, ¿no? Cuentan cosas bastante jodidas. Y en todo momento siento que, digamos, entraron en juego, dijeron, bueno, vamos a ir con la honestidad, vamos a hablar de ese pasado porque, qué sé yo, ¿no? Tampoco es que una persona siempre quiere estar recordando por ahí los peores momentos de su vida, y que para algunas personas Ajá. parece que lo fueron. En el Ujú. sentido de el abuso, los golpes, ¿no? El tener que ocultar tu vida y demás, y bueno, son cosas que voy a desarrollar en guión. Así que eso, las actuaciones, disfruté cómo se desenvolvieron ante la cámara, pero definitivamente no son actuaciones per se, así que vamos derecho a Exacto. guión con vos. Ok. Con el que yo sigo la misma línea en la que venía. Creo que no hubo demasiadas decisiones acá, sino más bien un montón de conceptos recontra el hueso y no necesariamente organizados. Creo que en todo caso, la única línea que se fue sosteniendo como una especie de misterio, después se develó hacia el final, fue la muerte de Néstor. Por eso creo que es el gran tema acá. También la muerte del propio Jaime, que si bien se termina conociendo cómo fue recién en el último momento de la película, siempre desde el primer momento supimos que estaba muerto, de hecho así arranca la película, así que el cómo pasa un poco desapercibido, y a mí nunca no estaba durante la película pensando cómo se habrá muerto Jaime, porque ya sabía que estaba muerto, ¿no? Entonces sí me pesó más el final de Néstor. Bueno, y Ujú. en el medio, todo esto que vengo mencionando, realmente creo que los entrevistados tuvieron el clima ideal para decir todas estas cosas que dijeron, hiper fuertes y muy importantes. Y estoy muy contento de que me hayan explicado cada uno de sus mundos en aquellos años. Cosa que yo por lo menos, no solo que no conocía, sino que nunca me había planteado. Nunca me había puesto a pensar cómo habrá sido ser gay en medio de una dictadura militar, ser gay entre grupos comunistas, que también te expulsaban, también te marcaban, ser gay y aún así tener el mandato social de ser padre y tomar y formar una familia tradicional a tal punto que tenés que resignar toda esta alegría que vivías para cumplir con ese deber ser, ¿no? Entonces, Bueno, vemos todo eso. Sí, pero en el caso de Jaime también parecía, en todo momento le dijeron como que era algo que él siempre quiso. Además sí, que sí, sí, bueno, tiene que, sí, tal cual, tiene tal que cual, tal cual. encuadrarse
en la familia tradicional para lograrlo, pero lo quería, digamos, qué sé yo. No. Sí, 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 coincido. Era un objetivo propio, No, claro, totalmente. sí, sí, no lo hizo para encajar, encajó para poder hacerlo. Exacto. Y aparte, no pudo mezclar estos dos mundos. Tuvo que dejar uno para entrar en otro. No cabía la posibilidad de estar en ambos mundos, ¿no? Ujú. Entonces, de nuevo, todo esto me pareció fuertísimo y le agradezco a la producción haberme enseñado tanto. Pero siento que fue desorganizado y cero atractivo desde lo sensorial. Y yendo a lo que me pareció el hilo conductor, la historia de Jaime y Néstor me pareció increíble. Hiper profunda y llena de detalles espectaculares para cualquier historia que se quiera llevar al cine. Y más allá de la forma en que lo hicieron, realmente la sufrí, me generó un montón de explosiones que otras películas, quizá con millones de dólares de presupuesto y grandes cerebros pensando cada decisión, que por ahí no llegan ni al 1% de lo que lograron acá con una cámara vieja, videos en VHS y de pésima calidad. Entonces eso me pareció muy fuerte. Y nada, por último quiero mencionar este asqueroso especismo, no solo la parte de los caballos, sino también la parte de los zoológicos. Y bueno, otros momentos que no pasaba nada si editaban alguna parte, y me ahorraban todo este sufrimiento animal, que seguramente vos podrás hilar más fino, porque sos un poco más sensible en este aspecto. No hubiera caído, en mi opinión, la calidad de lo profundo que resultó todo esto. Vos sí lo hilabas a la parte de la doma con la parte de la vida de él. Es un análisis que me va a gustar escuchar. Yo creo que tampoco es que estaban denunciando algo que está mal con el tema de la doma, sino simplemente estaban haciendo uso de un VHS que habían encontrado. Así que vamos a tu análisis del guión. Lo de la Doom era una imagen moderna. Ah, mira, está bien. Ya te digo, yo no distinguía unas de las otras, salvo alguna interferencia que había también. Muy bien, bueno, venimos a mí. Tincho es un cobarde que no se atreve a dar más que esto, así que voy a tener que hacer todo el No, trabajo. te voy a interrumpir mucho para ahorrar. Ok, ok, está bien. Ponele que está bien. Lo está. Sí. Este. No Bueno, como este dibujo que estoy viendo. ¿qué te pasa con el dibujo? Ojito, ¿no? Dale gas. Bueno, es una película muy fuerte. Me parece que sí, que hay muchas cosas que no hace del aspecto visual o en el sentido, digamos, de la edición. Pero claramente cuenta una historia muy fuerte. Nos hace entreverar un mundo que tantas veces es olvidado o perdido, ¿no? De hecho, hay una discusión que suele aparecer y es el hecho de que en esos 30.000 desaparecidos no se cuentan las personas que fueron desaparecidas por su orientación sexual o su identidad de género, ¿no? Ujú, sí. Así que eso también es algo, ¿no?, para tener en cuenta, para agregar, para pensar. Y es una película claramente difícil de digerir en este sentido de lo visual, en este sentido del espectáculo, en este sentido de lo que logramos obtener de la película en el sentido de una narrativa tradicional. Este, Así que se vuelve como complicado por momentos, digamos, progresar en estos momentos más difíciles, más lentos de la película, pero definitivamente, digamos, hay algo, hay elementos que uno puede tener y que claramente nos llevan a un todo mucho más interesante, que es la historia íntima del padre, la realidad de aquellas épocas en las que él vivió, no de aquello eh, que vamos obteniendo, ¿no? Estamos ante la historia de una persona que desde muy joven se interesó, eh, no sé, se interesó no es la palabra, una persona que muy joven se encontró activo en la comunidad gay, conociendo y teniendo parejas, ¿no? Inclusive sabemos, salió con un juez y cosas por el estilo, eh, aunque también y vemos que gracias a eso se salva de algunos problemas cuando le echan de, no me acuerdo qué actividad era la que él tenía, Era alguien la vot, policía ah, juvenil, una cosa así. sí, No exacto. sé qué significa eso, pero eso era. Bueno, era policía juvenil, lo botonean, lo echan por gay, pero bueno, se salva de los problemas que eso puede acarrear gracias a que salía con un juez, ¿no? Ya también es una relación complicada. Me imagino que si alguien es juez, es una persona mucho más grande que él tenía 16 años, así que ya vemos los problemas que hay ahí. Ujú. Este, pero bueno, ¿no? Vamos conociendo él a lo largo de su vida en algo que era un secreto y no era un secreto, ¿no? O sea, por ejemplo, su pareja, la madre de la directora, no conocía no sabía que él hubiese sido o fuese a un gay, ¿no? O
creo que la película nunca se lo define, o sea, no sabemos si hay una atracción sexual por parte de la madre o no. Ujú. No sabemos, o sea, si él es bisexual. O sea, son cosas, viste, que como que por ahí no Sí. entran en este planteo, que yo, algunas personas bisexuales, algunas personas homosexuales en la película dicen, no, él nunca lo habíamos visto con una mina, qué sé yo. No. Por ahí ponerle que también esa es una discusión para hacer, pero bueno, no importa, es lo que vemos, es lo que tenemos. Ujú. Esta persona gay que va creciendo, va teniendo sus varias relaciones, atraviesa las dificultades de no solo ser homosexual, sino también ser homosexual en un partido que está, no, por ahí está haciéndole la contra a lo que era la derecha en esos momentos en la Argentina, ¿no? Todo esto, bueno, los comunistas eran casados, eran la amenaza, como lo fue en Occidente durante varias décadas, ¿no? 60, 70, 80. Eh, Exterminados, para usar la palabra que usaron en la película. sí, pero bueno, inclusive no los propios partidos, en este caso el Partido Comunista, decía que la homosexualidad era lo de la burguesía y demás, ¿no? Para, no había espacios para estas disidencias en lo que era el pensamiento hegemónico también de la política en esa época, ¿no? Y vemos que él organizaba reuniones que eran también para gente homosexual de los diferentes partidos políticos, no solo el suyo. Eh, También lo que llevan montoneros y demás, y cosas por el estilo. Y me parece que ahí la película es muy interesante en todo, porque te muestra todo este abanico de situaciones que lo atravesaban a él. También vemos, ¿no? Como mencionamos, este deseo de él de volverse padre, ¿no? Obviamente difícil para una persona gay, no sé si podían adoptar, me imagino que no en esa época. No, para nada. Entonces es muy difícil realizar todos estos deseos y cosas y necesidades que él tiene, ¿no? Así como legitimizar sus relaciones, un montón de situaciones que lo atravesan y que eran difíciles, que podemos ver, ¿no? Cómo disfrutan cuando iban al exterior y se encontraban, como vos decías, esto que eran los hoteles en los que eran abiertamente gays, tenían, ¿no? Podían disfrutar, había mucha promiscuidad también porque era una época en la que no existía o no se conocía lo que era el SIDA, todavía no había surgido. Creo que hay bastantes discusiones sobre cuándo realmente se vieron las primeras casos de SIDA. Obviamente después lo que fue la epidemia del SIDA es otra cosa, pero eso es lo Mm. que me parece que tiene mucha historia. No importa, desconozco, pero quería tirar ese dato nada más. Este y, y es muy interesante ver todo esto, ¿no? Claramente era un mundo oculto de esta persona que era muy querido, ¿no? Una persona muy amada por las personas que lo rodeaban, que siempre tenía mucha energía, pero siempre con esta vida oculta, esta vida que podemos rescatar a través de estas películas. Y no solo la vida oculta de él, sino la vida oculta de todas estas personas. Oculta en el sentido de que nosotros no logramos enterarnos, ¿no? Es como que no podemos exponer un poco de historia que de otras maneras se quedaría olvidada y que no podríamos entonces reconocer la vida de estas personas que tanto sufrieron a mano de todos estos elementos y que está muy bueno, digamos, ir desentrañando de esta manera, ¿no? Tenemos los relatos muy crudos de una persona trans que hablaba de cómo en la época no era cómo se paralizaban cuando aparecía la policía, porque la policía iba a ir a toquetearles, a manosearles, a golpearles. No es que ahora lo hayan dejado de hacer, pero antes era con más carpa todavía. Ujú. Este, entonces eran cosas muy interesantes saber, encontrar, hablar de estas cosas, porque cuando, de nuevo, vos hablas de todas estas épocas, se habla, ¿no? De la gente que se llevaban y todo esto, pero también hay otra violencia que muchas veces no se hablaba o se queda, y creo que esta película es un trabajo tremendo en contarnos estas historias. La verdad que para mí me resultó, no choqueante, pero soy muy intensa, ¿no? Con mucho para hablar, mucho por decir, de todas estas historias que vivieron eh, y que tanta gente a veces intenta borrar, ¿no? La existencia de las personas queer. Y aún hoy, ¿no? Tanto la lucha de esa gente degenerada que quiere destruir todos los valores de la familia tradicional y cosas por el estilo, ¿no? Este, me quedo pensando porque es muy intenso y me empieza a afectar, ¿no? Verlo de esta manera, ver todas estas cosas que pasaron, que se van borrando con el olvido y que después caemos en peligro de estar repitiendo, ¿no? Porque constantemente hay una lucha por darles un espacio a las personas con su identidad de su género, sus libertades civiles, ¿no? Como la hace rato que se ha conquistado, pero que aún
sigue habiendo problemas. O sea, recordemos el caso de hace unos años atrás de que una pareja de lesbianas se dieron un beso en un bar y una de ellas terminó en cárcel y recientemente salió Ujú. de la cárcel, ¿no? Entonces, esa época terminó y no terminó, ¿no? ¿Qué tenemos para decir de nuestra sociedad si son cosas que todavía pueden pasar? Y, y todo contado a veces de manera sutil, ¿no? Con algunas imágenes y vemos, porque por un lado tenemos, creo que hay una doble faceta en todo este relato, en toda esa historia que vemos a través de la película, ¿no? Que es la imagen de estas personas que, digamos, que tanto sufren y te cuentan de todo esto que vivieron y allá no podía hacer cosas, no podía, no, no podía andar en la calle de tal o tal manera, y sabemos que Jaime como que lo hacía de todas maneras, ¿no? Lo peligroso que era, lo tremendo que era, ¿no? La presencia policial, digamos, el gobierno, eh, en sus aspectos más eh, discriminadores, ¿no? Y violentos. Y por otro lado tenemos las imágenes de los festejos, de lo que podían hacer en la libertad de sus casas o en los locales a los que fueran, ¿no? Donde se podían organizar estas fiestas. Y la diversión que tenían, lo bien que lo pasaban, sin molestar a nadie. O sea, vida privada, hacer tus cosas, hacer lo que querés y qué tenía de malo. Pero podemos ver que aún así, aún lo opulento, hay momentos de felicidad y hay momentos de disfrute. Y si esta chica no se hubiese puesto a desenterrar esos momentos, nadie los hubiese conocido. También, ¿no? Por doble partida. Muchas veces se festeja solo lo malo, o se recuerda solo lo malo, le decimos, mirá la celebración. Digamos, che, mirá lo mal que lo pasaron en este momento, recordemos y demás. Y muchas veces se hace hincapié en lo triste y el sufrimiento, ¿no? De los grupos. Pero también recordemos esos espacios de libertad, franqueza y alegría que tienen. Así que, nada, intensa la película. Ujú. Por momentos sí, tiene momentos débiles en cuanto a lo que son imágenes que por ahí no son tan interesantes. Tiene momentos de crueldad animal, en un momento de golpear un armadillo antes de cortarle el cuello, justo acuerda la Bien. imagen antes de que le corten el cuello Y se cagan de risa. y se quedan de risa. Eh, pero también eso no habla de cierta normalidad, de ciertas cosas que están impuestas, o sea, como un cierto nivel de qué cosas son legales en la sociedad, legales del costumbrismo, ¿no? Legales Sí, de pero lo ello, que, o sea, lo que yo creo que hacemos. ese es tu análisis y está perfecto, pero no creo que haya sido el objetivo de la película mostrarnos, No, mirá obvio. lo que era aceptado, sino Aunque, simplemente encontré este video, lo pongo. no sé, porque para mí las escenas con la jineteada, me parece que había mucha violencia sobre los animales y también como que había un enfoque en el Puede sufrimiento ser. que tenían y el esfuerzo que hacían no por liberarse y demás. Cuando en el medio estaba hablando de cómo la sociedad constantemente no estaba queriendo a Jaime y otras personas enfrascarlas en algo, tenían que ser una cosa, tenían que ser lo que ellos querían, lo que la sociedad en general quería, no estas Ujú. libertades, esta No, experiencia no. queer y demás. Y estaba hablando al mismo momento que estas imágenes, así que para mí no es que era simplemente y ya, estaba la jineteada. Ojalá Sería que sea como vos decís, pero no. Creo que estás haciendo el trabajo por la película. y bueno, pero la película hizo una mezcla, eso lo podría haber dicho en cualquier momento con cualquier imagen y sin embargo eligieron estas cosas. Así que Ujú. Sí, sí, totalmente. ahí tiene que ser adrede porque bueno, son imágenes agregadas de la película. No es que estaban hablando en una jineteada de esto. Así que Ok. es ahí, nada, bueno, fue una película muy intensa, la disfruté mucho. Muy intensa, Probablemente definitivamente. podría beneficiarse de algunos repasados en lo que son imágenes o momentos, pero eh, igual es tan corta, una hora 15, que creo que no hay razón para no verla. No, no, en eso estoy completamente de acuerdo. Simplemente te digo que es una película que rechaza a la gente que no le interesa la temática desde antes. Entonces, yo soy muy fanático de incluir a esa gente y instruir a esa gente. Entonces, creo que es la manera en cuanto a la historia que me contaron, pero no es la manera en cuanto a todo el cuidado que por desgracia tenés que tener con estas cosas, porque es mucho más fácil continuar en la ignorancia. Hay cosas mucho más lindas, o sea, hay cosas mucho más lindas que te hacen mirar para otro lado. Entonces, cuando de verdad tenés que mirar acá, historias que duelen, yo soy partidario de embellecerlas para que duelan, pero a la vez atraigan espectadores, ¿no? Para reproducir aún más el mensaje. Yo le voy a poner un 7.3 y el 7.3 es todo de mensaje, todo de guión, de nuevo. Este, así que realmente me molesta que pudo haber sido mucho más, con muy poco más, pudo haber sido mucho más. Claro. Pero es un 7.3 que es un puntaje bastante digno, me parece.
Ujú. Así que dale vos. Yo le voy a dar un 7. No, como te dije, Ajá, mira, mira vos. tuve problemas similares a lo tuyo, incluido el del sonido, que para mí es Sí, bastante sí, es molesto. determinante. Así que, Por suerte a mí no me molestó, pero hubiera sido determinante si me molestaba. sí, o sea, imagínate, por eso en el sentido de yo tengo algunos problemas auditivos, Ujú. entonces no quería perderme cosas que eran tan importantes, ¿no? Como personas contando sus historias personales. Así que nada, le faltó por ahí un poco de claridad en el sonido y hubiese sido mucho mejor. Pero bueno, Así esto, es. esto fue... El silencio es un cuerpo que cae. El silencio es un cuerpo que cae. ¿Me querés interpretar por qué se llama así? No tengo la menor idea y te voy a preguntar a Ah, vos. ok. Ok, bien. No, cuerpo que cae puede ser justamente lo que vos estás dibujando. O, bueno, no sé. Hay miles de interpretaciones que podemos hacer porque por lo menos yo no lo googleé. Quizás la explicación ya está. Claro. Pero bueno, nada. Te Así paso, termina. te muestro, bueno, Por este favor. último dibujo Muy y buen dibujo. el anterior, el de tu elección. Sí, Así que buen ahí dibujo. estamos. Bien, esto ha sido El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi, si no me equivoco, del Ujú. año 2017.